¿Qué tal? Soy Arata. El 2025 ha llegado y con ello hay importantes teorías en relación al Chapter 4. Muy bien, como todos sabrán, existió un video mostrando una mano robótica llevándose al peluche de Cagnapp, que es muy parecido a la vez que Mommy se llevó al peluche de Hoggy en el Chapter 2. A estas alturas sabemos de que se trata del Dr. Harley Sawyer, tanto por lo mostrado en el tráiler como en su nombre siendo registrado por la página de Treymarkia. En el ARG tuve mis dudas de que este personaje estuviese con vida debido a que hubieron algunas señales que lo daban por muerto, así como también de enfrentar severas consecuencias de sus jefes por lo ocurrido en el teatro. Pero aquí es cuando nos hacemos la pregunta, si es el experimento 1006 el enemigo principal, entonces ¿qué tiene que ver Harley Sawyer con todo esto? Debido a que sería casi imposible que estos dos trabajasen juntos. La respuesta a esta pregunta es que existe un total de 3 facciones. La primera facción es comprendida por el experimento 1006 junto a sus miembros más sectarios como Cagnapp, Hoggy, Mommy y todos aquellos que decidan seguirlo. La segunda facción es comprendida por el Dr. Harley Sawyer junto a sus mascotas más leales como Yarnaby, Pianosaurio y Doida Dogman. Y la tercera facción es comprendida por Poppy, Kissy, Dog Day y el resto que aún sigue luchando en esta fábrica. Al principio de todo, cuando ocurrió la hora de la alegría, todos los juguetes vivientes sí estaban del mismo bando en contra de los científicos, siendo liderados por el experimento 1006, a quienes lo consideraban como su máximo salvador. Cuando todo acabó, utilizaron a los trabajadores para poder alimentarse, las cuales podrían ser los primeros indicios de una rebelión, porque algunos de ellos no querían comer dicha carne al tratarse de algo demasiado horrible. Pero teniendo en cuenta de que escaseaba la comida, los que inicialmente se opusieron a esa idea terminaron aceptando por tener demasiada hambre. Por lo que yo teorizo que el punto de inflexión que provocó la rebelión definitiva fueron los huérfanos sobrevivientes. Y es que algo terrible debió suceder con los huérfanos para que parte de los juguetes vivientes se hayan ido en contra del experimento 1006. Quizás porque la facción 1 considera como enemigos a todos los humanos sin importar que sean inocentes o culpables, grandes o pequeños. Un ejemplo de ello lo encontramos con Mommy, que sería incluso capaz de hacerle daño a huérfanos como venganza de esa supuesta traición por ser abandonada. Y con cada nuevo capítulo, el juego se vuelve mucho más oscuro que el anterior, por lo que no sería descabellado pensar en que los huérfanos hayan sido eliminados, dando como resultado a la tercera facción liderada por Poppy y que quiere acabar con esta ola de destrucción que ha tenido Prototype durante muchos años. Pero lamentablemente la facción de Poppy no era lo suficientemente fuerte para hacerle frente a Prototype, cayendo uno por uno en el proceso, incluyendo a su líder, Poppy. Hasta que finalmente llega Player, derrotando a cada uno de los integrantes de la facción 1, haciendo que ahora tengamos la victoria por nuestra parte. A este punto te estarás preguntando, ¿y qué pasó con la facción 2? Pues resulta que Harley Sawyer quiere tener un perfil bajo para no llamar demasiado la atención del experimento 1006, porque sabe que Prototype no dudará en despedazarlo, por lo que permanece oculto en las profundidades de las cuevas mientras planea sus próximos movimientos. Muchos nos cuestionamos del por qué Poppy solo nos dijo que Cagnapp era el último obstáculo contra el experimento 1006. Pues porque sí era el último obstáculo, pero de la facción 1. Ahora bien, con esto no te quiero decir que Poppy desconozca a los monstruos del Chapter 4. Ella debe saber su existencia. Y que justo cuando ella lo iba a decir, al final del Chapter 3, se vio interrumpida por los gritos de Kissy Missy. Poppy no considera a estos monstruos como obstáculos al no ser seguidores de Prototype, o porque crea que están encerrados en sus respectivas celdas sin suponer un peligro. Pero lo que no contaba Poppy es que Harley Sawyer estuviese con vida y que ha estado liberando a sus mascotas una por una. Mascotas como Yarnaby, que confirman tener una gran lealtad hacia el Doctor y que muy posiblemente los otros personajes también lo sean, y de las que nos estaremos enfrentando próximamente. Y ese sería el video resolviendo el misterio que estaría por suceder en Poppy Playtime Chapter 4. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.
Nuevo año para asustarse, nuevo año para abrazarte.